Latinoamérica, información de último momento, nos lleva directamente hasta Perú. Estos incidentes que se han visto en la manifestación, que inicialmente parecía ser pacífica y multitudinaria. Carmen Alvarado, a esta hora, se ha conectado para brindarnos todos los detalles. Compañera, ayer hiciste una excelente labor cubriendo la calle desde el lugar. Y parecía, compañera, que había mucha gente, pero que era pacífico y terminó siendo todo lo contrario. ¿Cómo estás? Andy, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Estamos trabajando desde muy temprano, de hecho, luego de estas manifestaciones que, si bien mencionas, comenzaron de forma pacífica, luego se tornaron violentas. Pero hay una información de último minuto que tenemos que abordar y me parece que es el tema del día y el tema de los próximos días con repercusiones, con grandes repercusiones en el gobierno de José Gerí, porque el comandante general de la Policía Nacional, el teniente general Óscar Arriola, ha confirmado, escúchelo bien, hace algunos instantes en esta tarde que el suboficial de tercera, Luis Magallanes, fue el autor del disparo que provocó la muerte de Eduardo Ruiz Sáenz, de 32 años, durante estas protestas registradas el miércoles en el centro de Lima. Precisamente lo que estoy viendo, lo que estás presentando en pantalla, son las imágenes de cámaras de seguridad que proporcioné la mañana a producción, y ahí se ve claramente, porque hay que describir las imágenes, y me parece que esto ya es parte también de estas investigaciones preliminares, de cómo simplemente le dispara, no hay ningún tipo Claro. de forcejeo, incluso ningún tipo de, digamos, contacto físico cuerpo a cuerpo. Y ya se ha confirmado, porque esa era la gran pregunta, ¿quién era la persona que estuvo protagonizando este ataque? Entonces, ya lo dijo Óscar Arriola, el suboficial de tercera, Luis Magallanes ha sido el autor del disparo. Tengo entendido que hasta la Policía Nacional de Perú, me refiero al hospital, al nosocomio de la Policía Nacional, ya le hicieron el control de identidad. Hay mucho pesar, hay mucha incertidumbre en estos momentos. Ha salido a dar la cara Óscar Arriola sobre esta situación que, sin lugar a dudas, va a generar repercusiones. Y otro punto paralelamente que es importante explicar a nuestro auditorio de América Latina es que mientras yo estaba durante la mañana en Plaza Francia, donde se hicieron las pesquisas respectivas, donde fue este disparo, y luego también estuvimos en el hospital Loaiza, donde fueron derivados los heridos y donde permanecen, tengo entendido, hasta dos, uno de ellos estable y el otro pues con muchas complicaciones porque le cayó una bomba lacrimógena y le provocó una fractura del cerebro. Entonces, durante toda esta jornada, la gran pregunta ha sido qué es lo que pasó detrás de esta muerte, pero paralelamente a ello, Andy, y ahí quiero llegar, es el aspecto político, Claro. porque en el Congreso de la República comenzaron a sumarse las firmas para la censura contra la mesa directiva. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué esto es importante? ¿De qué forma podría implicar esto en el gobierno de Gerí? Ese fue también el trasfondo del día. Y debo decirles que es muy importante, es trascendental. José Gerí nace de esa mesa directiva porque él fue presidente del Congreso de la República como sucesión constitucional tras la vacancia de Dina Boluarte, correcto. Entonces, si una censura contra esa mesa directiva, cae la mesa directiva. Por ende, si cae la mesa directiva, ¿qué cae? Cae el gobierno de Jerez. Entonces, ¿qué ha pasado en la tarde? No alcanzaron las firmas, es decir, no pudo concretarse este asunto que les estoy en estos momentos comentando, esta censura contra la Claro. mesa directiva. ¿Eso qué quiere decir en simple para que lo entienda América Latina? Que Jerez sigue siendo presidente sin ningún problema. Incluso hay que mencionar que él se apersonó hacia el Congreso de la República, fue con el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, el flamante ministro del Interior, y aseguró que no iba a renunciar, que su trabajo y su responsabilidad es quedarse en el poder para generar institucionalidad y gobernabilidad. Pero la pregunta de fondo aquí es, querido Andy y televidentes, ¿qué va a pasar en las próximas horas luego de esta confirmación por el propio Óscar Arriola
es decir, el comandante general de la Policía Nacional del Perú, de que el suboficial Magallanes fue quien atacó, fue quien asesinó, porque hay que decir las cosas por su nombre, fue quien asesinó a este joven de 32 años. Nosotros, afuera del Hospital Loaiza, hablamos con amigos de él. En su corta edad tenía ya presentaciones, dicen que era un chico que trabajaba muchísimo, deja a una niña en la orfandad, que lo Qué recuerda, lamentable. y que incluso me enseñaron en su teléfono móvil la convocatoria que ellos como artistas urbanos habían hecho en la Plaza Francia para sumarse a estas manifestaciones. Las pesquisas darán más resultados, las investigaciones prosiguen y mientras tanto, escúchelo bien, el Ministerio Público continúa con las diligencias para poder investigar a los policías que causaron lesiones con perdigones a varios civiles también en estas manifestaciones. Y de otro lado, y también no debemos olvidar, es la gran cantidad de policías, al menos 80 de ellos, que han resultado heridos, policontusos, algunos con traumatismos, y que en estos momentos están siendo atendidos en el hospital de la Policía Nacional de Perú, aquí en el distrito de Jesús María. Carmen, ayer yo te preguntaba cuándo era el final de esta manifestación, es decir, si estaba estipulado estar hasta cierta hora y me decías, Andy, no hay certeza, lo que sí te puedo decir es que será Así una es. noche larga. ¿Cómo terminó siendo la situación? ¿A qué hora se dejó de estar en las calles y se retornó a la normalidad? Duró muchísimo tiempo, Andy. Nosotros estuvimos desde las 6 de la tarde, hora local, 8 Argentina. Al comienzo, como tú podías ver en mis imágenes, porque nosotros Sí. estábamos en los exteriores del Congreso de la República, todo se manejaba, digamos, de una forma pacífica, había banderolas, carteles, familias enteras. Entrevistamos a chicos jóvenes que digamos, de forma espontánea decidieron ir a las marchas y ya luego, 2 horas después, comenzaron los incidentes. ¿No? Lo que sí también se ha visto, y es importante investigar, es que hubo encapuchados, manifestantes que tenían mochilas, y lo cual también tendrá que ser investigado porque hay imágenes de cámaras de seguridad, y eso también se ha mostrado hoy en conferencia de prensa por parte de la Municipalidad de Lima. Tenían bombardas, ¿no? Tenían también artefactos que estaban lanzando contra la policía. Hay muchas imágenes que nosotros luego también tuvimos acceso de los momentos, de los focos de tensión que hubo. Poco a poco, Andy, pues comenzaron a diseminar, es desplegar, es decir, la policía comenzó a ganar terreno, sobre todo en el perímetro que es el Congreso de la República del Perú, pero también muy cerca lo que significa la Avenida Bancay, correcto. Comenzaron a empujar, a desplegar, a que estos grupos comenzaran a, digamos, seguir por otros caminos, por otras rutas. Hubo algunos puntos importantes donde los incidentes continuaron. Por ejemplo, en el Paseo República de Panamá, estamos hablando de la entrada de la vía expresa. De otro lado, también en Plaza Francia, pero en Plaza Francia, ¿qué pasa? Que ya se estaban devolviendo, incluso ya cuando ocurrió esta imagen donde se ve claramente el asesinato de Eduardo Ruiz, ¿no? Lo que se ve es que la gente ya se está retirando. Muy cerca de ese lugar había un bar, entonces la gente ya se estaba retirando, aproximadamente te diré serían 11 de la noche, 11:30, máximo mediodía, que ya comenzaron a controlar algunos focos, porque fueron algunos focos en todo el perímetro del centro histórico donde se veía todavía la presencia de manifestantes. Entonces duró varias horas, ya al medio, a la medianoche, 1 de la mañana, podríamos decir que ya esto fue controlado en su totalidad porque había algunos focos, también muy cerca del parque universitario, ¿no? Esto que conecta la avenida Bancay. Entonces, Andy, fue una noche larga, fue una noche de mucho pesar como peruanos, porque nuevamente estamos hablando de fallecidos, nuevamente estamos hablando de connacionales que en medio de una marcha lamentablemente han caído. Y en este caso estamos hablando de un joven de 32 años, un artista urbano, un rapero. Recordemos lo que pasó con Dina Boluarte, ¿no? Claro. Con esta sucesión constitucional, luego del intento de golpe de Estado de Pedro Casio Terrones, las protestas que hubo en el sur del país, hay que recordarlo siempre. Hay una herida que los peruanos no cerramos, hay algo que necesitamos resolver y pronto, porque incluso la clase política ha perdido mucho terreno. Y esta frase, Andy, y también merece un análisis de que todos, absolutamente todos, se vayan a sus casas. ¿Qué significa eso? ¿A dónde vamos a ir? Y de pronto la gente no quiere el Congreso de la República. Ayer, cuando estuvimos en vivo contigo,
entrevistamos a varios jóvenes, Sí. gente que no está de acuerdo con su Congreso, tiene baja popularidad, incluso asegura que José Gerí es el continuismo de Dina Boluarte. Entonces, son momentos claves, horas claves para el Perú nuevamente, nos hace retroceder un poco también a la memoria lo que pasó con Pedro Castillo Terrones, lo que pasó también con Merino, ¿no? Mire, Merino estuvo en el gobierno 5 días. Lamentablemente falleció Inti Brian. Yo me acuerdo que estuve en las calles también en ese momento. Fue muy duro, fue una noche muy dura para el Perú. Vamos a ver si logramos sobrellevar esto, encarar esto, Andy, pero de pronto se vienen anunciando, escúchelo bien televidentes y Andy, otras nuevas protestas. Y de hecho también en Cusco ya se ha anunciado un plantón, que hay que decirlo, esto no solamente se ha generado en la capital peruana, sino en todo el territorio nacional. Andy, te escucho, compañero. Gracias, Carmen, por todos estos detalles, compañera. Por supuesto, nos deja en un momento de incertidumbre en qué va a pasar en las próximas horas. Esto me lleva a preguntarte si se conoce de alguna nueva marcha. Esta de ayer estaba pautada, no es una que nace directamente en contra de José Gerí, que tampoco la podemos desprender de José Gerí, si bien estaba enmarcada en una crítica por la crisis en la que hoy se encuentra el Perú hacia Dina Boluarte. También ayer veíamos pancartas donde metían a José Gerí, el presidente de transición, donde decían es el mismo paquete de corruptos y de la misma gente que rodea a Dina Boluarte. Así es, Andy. De momento han circulado en las redes sociales algunos flyers, algunas convocatorias Ujú. de plantones nuevamente en el Congreso de la República. Son momentos tensos. Nosotros estamos muy atentos a lo que pueda surgir. Pueden haber marchas espontáneas, pero lo que sí te puedo indicar, y sí también se ha convocado, es un plantón con Protege en Cusco. Arequipa también ayer fue Sí. sede o epicentro de algunas manifestaciones. Recordemos que el rey de España se encuentra en Arequipa, no estuvo inaugurando el Congreso Internacional de la Lengua Española. Esto también en conmemoración a Mario Vargas Llosa, nuestro Nobel de Literatura en Arequipa. Entonces, veamos lo que puede ocurrir. Estamos muy atentos y también va a haber declaraciones. Va a haber declaraciones desde la PCM, desde la Presidencia del Consejo de Ministros. Vamos a ver qué hace también el ministro del Interior al respecto. Ahora, importante detallar cuál es el procedimiento para este suboficial Luis Magallanes. Estamos hablando de un homicidio. Y esto me parece importante explicarlo porque se ha hablado también durante la jornada. Claro. Andy, se había mencionado que había grupos ternas. Sí. ¿Qué significan los grupos ternas? A ver, son policías que están vestidos de civiles. Por ejemplo, yo puedo ser un policía terna, puedo estar vestido de civil, pero tengo mi arma de reglamento, ¿correcto? Entonces yo comienzo a registrar con cámaras pequeñas, con celulares, movimiento. Esto es inteligencia, inteligencia policial. Entonces se había comentado mucho de quien disparó fue un terna. ¿Y qué ha dicho, qué ha mencionado el comandante general de la Policía del Perú, Oscar Arriola? Que no ha sido del grupo Terna, que ha sido de la Dirección de Investigación Criminal. Este es su oficial Magallanes, ahora va a tener que encarar a la justicia porque esta muerte no puede quedar impune. Este asesinato no puede quedar impune. Y es lamentable también para la institución policial porque nuevamente entramos en un quiebre muy duro y muy vergonzoso donde la polarización puede exacerbarse y puede generar otros picos de violencia, que es lo que no queremos en el Perú. Y paralelamente a todo ello, Andy, ustedes me preguntarán cómo está nuestra economía. Afortunadamente, vamos bien. Nuestra política macroeconómica, el doctor Velarde, Julio Velarde, el presidente del Banco Central de Reserva, tenemos que hacerle una estatua. Sin lugar a dudas, es el hombre que resguarda nuestros intereses económicos. Y acá también es importante mantener la calma hacia el exterior porque necesitamos mantener esa seguridad jurídica a los inversionistas de que las inversiones, de que los acuerdos, de que los contratos se van a cumplir, pero tenemos que superar esta crisis política que arrastramos por décadas. Estábamos haciendo un recuento, Andy, mira, 2016, empezamos con Pedro Pablo Kuczynski, Sí. correcto, Martín Vizcarra,
después Martín Vizcarra, Sagasti, Merino, Sagasti, perdón, eh, Pedro Castillo, Dina Boluarte, José Gerí, ya, son 7 presidentes del 2016, pero es 2025, correcto. Pero en la última década estamos hablando de 8 presidentes, con ese recuento que te he dado. 8 presidentes. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar ahora? Ese es el gran cuestionamiento y siempre en el Perú estamos de sobresalto en sobresalto y esperemos que esto pueda llegar primero a una investigación correcta, una investigación donde se encuentren a los responsables y si hay policías también que han afectado o han ido contra la vida de los manifestantes utilizando perdigones y también hay manifestantes o gente que se ha hecho pasar de manifestantes y son encapuchados, que han generado el caos y han afectado o ido contra la vida de los policías, también puedan ser investigados de ambas partes, porque el Perú no puede seguir ensangrentándose, no puede seguir en esa ola de violencia, porque es precisamente esta manifestación, ¿por qué era? Hay que recordar al auditorio, era porque la gente, la población peruana, quería decirle a José Gerí que ya están hartos de la ola de extorsiones, del sicariato. Y nuevamente estamos hablando de muertes, Andy. Carmen, me llama, por supuesto te agradezco por este recuento que has hecho y me hace pensar, por ejemplo, en la reacción o no reacción de Dina Boluarte en este momento y me hace pensar cuando mencionábamos a nivel internacional, por ejemplo, en el Papa que decía y mantuvo a Perú en su primer discurso y no hacer ninguna reacción a lo que hoy está pasando en el Perú. ¿Cómo lo ven desde allá? Mira, no hay reacciones por parte de la exmandataria Dina Boluarte. Recordemos que lo último que pasó, que concierne contra su persona, fue esta solicitud del impedimento de salida por parte del Sí. Ministerio Público. Pero la jornada del día de la agenda setting ha estado centrada en las repercusiones o lo que ha ocurrido del después de estas manifestaciones, ¿no? Ella no ha hecho ningún tipo de alocución ni pronunciamiento. Ahora, lo que necesitamos aquí es paz, encontrar, sanar heridas, ¿no? Como peruanos, evitar esta polarización que sigue alcanzando picos alarmantes de violencia y también es importante ya determinar sanciones claras, ¿no? Contra los policías, que son los protagonistas, y como por ejemplo su oficial Magallanes, que el mismo comandante general de la policía ha indicado de que él ha sido el atacante, quien mató, quien asesinó a este joven de 32 años, todo el peso de la ley para él, pero también todo el peso de la ley para aquellos que atacaron a los policías que estaban haciendo su trabajo. Bien, Tenemos que entrar a un diálogo, Andy, y sí. tenemos que buscar algún tipo de situación que nos pueda unir como peruanos. Y yo voy a terminar con esto, nada más, Andy. Cuando hacemos nuestras transmisiones, los periodistas, y te lo digo como reflexión, como opinión personal, hay mucho odio, se siente mucho odio en las calles. Sí, Estábamos afuera del hospital Loaiza y recuerdo que una señora sale a grabar a los periodistas, insultarnos, pero insultarnos de una forma brutal, ¿eh? Brutal, como si nosotros fuéramos los causantes de esta claro. situación. Hay mucha violencia física, pero también una violencia verbal que se puede sentir en las calles y esperemos que esto pueda bajar, que pueda realmente controlarse y que la temperatura social que se está viviendo en las calles y que puede ocurrir en las próximas horas podamos encontrar realmente esa paz que necesitamos los peruanos. Con eso termino, querido Andy. Yo voy a seguir muy atenta desde aquí, sobre todo en cuanto a estas investigaciones de la muerte, del asesinato de Eduardo Ruiz, de 32 años, que deja en la orfandad a una niña de tan solo 9 años, Andy. Gracias, Carmen Alvarado, por mostrarnos la realidad de lo que hoy está pasando en tu país, una realidad muy poco afable. Esperamos pues la paz pueda llegar y la solución a estos problemas que tienen en hartazgo al pueblo peruano. Nos vemos.